Hola hermanos, hermanas, una vez más estamos en un nuevo desarrollo de proyecto de aprendizaje para el Departamento de Educación Bíblica Nacional. Y bueno, en esta oportunidad vamos a entrar a un tema que es muy importante, así como todos los otros que tienen relación con el Evangelio, pero en esta oportunidad vamos a tocar la humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo. En mi caso voy a hablar acerca de las anunciaciones, ¿cierto? Acerca del Mesías. Nuestro Jesús es un ser extraordinario, ¿ya? Y bueno, entonces sería de extrañarse si un evento tan trascendental como el nacimiento del Mesías, como el nacimiento de Jesús, no fuera anunciado de una manera clara y específicamente por Dios. Ahora, los detalles de este nacimiento, que eran de carácter sobrenatural, necesitaban una aclaración que también fuera sobrenatural, ¿ya? Si no, podría ser poco creíble. Ahora, hay tres anuncios sobrenaturales acerca del nacimiento del Mesías. Vamos a referirnos en este estudio, en esta clase de hoy, a el anuncio a Zacarías, el anuncio a María y el anuncio a José. Para adentrarnos, es importante entender que Lucas relata los dos primeros anuncios, es decir, a Zacarías y a María, y Mateo narra el tercero. Ahora, Lucas menciona el nombre del ángel Gabriel, ¿ya? Mientras que Mateo simplemente lo nombra como un ángel del Señor. Quiero invitarles a que podamos adentrarnos a esta clase y que podamos todos, obviamente, aprender acerca de la palabra del Señor. Muy bien. Comenzamos entonces las anunciaciones del Mesías. Sería de extrañarse si un evento tan trascendental como el nacimiento del Mesías no fuera anunciado clara y específicamente por Dios. Los detalles del mismo nacimiento, que eran de carácter sobrenatural, necesitaban una aclaración que también fuera sobrenatural, si no, no eran de creerse. Hay tres anuncios sobrenaturales sobre los cuales quiero basarme. Anuncio a Zacarías, el anuncio a María y el anuncio a José. Lucas relata los dos primeros, es decir, Zacarías y a María, y Mateo al tercero, que sería a José. Lucas menciona el nombre del ángel, cuyo nombre es Gabriel, y Mateo menciona diciendo un ángel del Señor, pero está claro que ambos se están refiriendo al mensajero del Señor. Bien, abra su Biblia, por favor, y vamos a leer algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a poder tener claridad acerca de lo que le estoy mencionando, la anunciación, ¿cierto?, acerca del Mesías. Y voy a pedirles que abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 1, del verso 5 al 25, vamos a estar leyendo algunos versos. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elisabet, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos,
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El 19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Linda lectura, ¿verdad? Analicemos un poco acerca de este pasaje. Anunciación del nacimiento del precursor, según lo relata el libro de Lucas en el capítulo 1, versos 5 al 25. El nacimiento de Juan es anunciado con palabras casi tan majestuosas como las reservadas a Jesús. ¿Por qué?, preguntará usted. Bueno, porque Juan fue el heraldo del Mesías, el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el hombre más grande de aquel entonces, según lo declara el libro de Lucas en el capítulo 7, verso 28. Zacarías y su esposa Elisabet vivían en las regiones montañosas situadas al sur de Jerusalén. Eran de la línea sacerdotal y devotos miembros de la antigua dispensación, pero su vida intachable y su piedad no los eximieron de pesares, ya que no tenían hijos y eran ancianos. Por su parte, Elisabet era estéril. Además, se creía entonces, en aquel tiempo, que la esterilidad era evidencia de que no habían agradado a Dios. Le tocó en suerte, dice la Escritura, a Zacarías entrar en el santuario del templo y quemar incienso sobre el altar a la hora de la oración. Fue su única oportunidad de servir de sacerdote, puesto que el oficio sacerdotal era hereditario y en aquel entonces habían cercano a los 20.000 descendientes de Aarón. No todos podían servir en el templo, de modo que era necesario escoger por suerte a quienes lo harían. Se permitía que un sacerdote oficiara en el santuario algunas pocas veces, por lo cual en esta ocasión debe de haber sido el supremo momento de la existencia de Zacarías. El prometido hijo será llamado Juan, el cual preparará el camino para la venida del Señor Jesús, le dijo el ángel. Como nazareno, Juan será apartado para el servicio de Dios y capacitado por el Espíritu Santo para cumplir su misión. Su gran tarea será volver los corazones de los hombres a Dios. Actuará con el espíritu y el poder de Elías, el cual se destacó por su valentía, fogosidad y severidad en su lucha contra el pecado. La expresión para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, según el versículo 17, parece significar que haría volver a los descendientes de los patriarcas a su antigua fe. El anuncio es demasiado bueno para que Zacarías lo crea de manera inmediata, por lo cual pide una confirmación. El ángel le responde dándole su nombre, su comisión y una señal. Esta última es a la vez una censura y a la vez una bendición. El ángel Gabriel, que así se llama, censura la incredulidad del sacerdote y al mismo tiempo fortalece su fe a fin de recibir la promesa. Su lengua permanecerá muda hasta que se cumplan las palabras del ángel. Luego prorrumpe en jubilosa acción de gracia, hasta que se cumpla la promesa. Pronto comienza a cumplirse entonces la promesa dada por Gabriel. Elisabet se oculta por algunos meses porque probablemente no quería ser vista hasta que sea obvio a todos que Dios le había quitado su esterilidad y que había cumplido su promesa en ella. Hermanos y hermanas, no deja de ser interesante al menos estos conceptos y nombres que aparecen en la lámina. Por un lado, ángel, del latín y del griego,
Ambos tienen como significado mensajero. En el hebreo aplica el mismo significado. En el caso de evangelio, proviene del griego euangelion, que se compone de dos términos, eu, que significa bueno o buena, y angelium, que es noticia o mensaje. Por lo tanto, el evangelio significa la buena noticia o el buen mensaje. Si usted se da cuenta, dentro de la palabra evangelio aparece también la palabra ángel, que significa mensajero o noticia. Por lo tanto, está concordando de que el evangelio es un mensaje de buenas noticias. Y por último, Juan, que es de origen hebreo, Johanán, que significa el que es fiel a Dios o pleno de gracia. ¿No le parece interesante el nombre de Juan? El que es fiel a Dios o pleno de gracia. Lindo nombre, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Un pequeño resumen. Recordemos entonces que el primer gran anuncio sobrenatural es el embarazo de Elizabeth, que era la esposa, en este caso, de Zacarías, el sacerdote, ¿verdad? Eso ya era una evidencia sobrenatural para la gente que estaba a su alrededor, una mujer de edad avanzada, ambos de edad avanzada, y Elizabeth obviamente ya no estaba en tiempo de poder concebir, y esto es un milagro, ¿cierto?, sobrenatural de Dios. Por otro lado, aparece entonces a quien llevaba Elizabeth en su vientre, Juan, y que Juan, quiero recordarles que su traducción entonces, pleno de gracia, así se llamaba Juan. Dios, a través del ángel, le da el nombre, en este caso Zacarías, ¿cierto?, cuyo significado de Juan es pleno de gracia. También tenemos el personaje del ángel. El ángel, ¿cierto?, que es un mensajero. Su traducción, ¿cierto?, tanto en el latín como en el griego, es un mensajero. Y en el hebreo también. Entonces es un mensajero. Y evangelio, que podríamos decir que es una palabra compuesta, si usted se da cuenta, dentro de la palabra evangelio aparece también la palabra ángel. Y ese el primer término de eu, ¿ya?, porque evangelio proviene, en este caso, del griego, eugelión, y ese eu significa bueno o buena. Por lo tanto, al complementar, o el significado de la palabra en general de evangelio, viene a desarrollar entonces la traducción, o más bien el significado de buenas noticias. Buenas noticias. Eso es lo que anuncia el evangelio. Buenas noticias. ¿Le parece si seguimos con la otra parte y final de la clase? Bueno, vamos. La segunda anunciación. Anunciación del nacimiento de Jesús a María, según lo encontramos allí en el libro, y vamos a centrarnos allí en el libro de Lucas, en el capítulo 1, del verso 26 al 38, que dice así de la siguiente manera. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutaciones sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob como siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Anunciación número 2. El anunciamiento del nacimiento de Jesús a María.
Con gran dignidad y exquisitez y delicadeza, Lucas narra el anuncio del ángel referente al nacimiento de Jesús. Esta vez el ángel no aparece en Jerusalén, sino en una oscura aldea de Galilea, no en un magnífico templo, sino en un humilde hogar. La predicción encierra la culminación de las profecías del Antiguo Testamento y revela el misterio supremo de la fe cristiana, es decir, o a saber, la índole de nuestro Señor, humana y divina a la vez, ambas cosas a la vez. Es necesario que María sepa lo que va a pasar. María se ha comprometido con José. En aquel entonces un compromiso duraba 1 año y durante ese periodo la pareja era conocida como marido y mujer. Si bien no vivían como tales, los desposorios eran tan serios como el matrimonio mismo. Solo podían ser disueltos por el divorcio, según lo relata el libro de Deuteronomio, pero con las consecuencias que éstas traían. El anuncio presenta a María un problema que es muy delicado. ¿Qué pensaría José de su embarazo? La Escritura dice, salve, muy favorecida. Es la traducción correcta de la salutación de Gabriel, del ángel Gabriel a María. La traducción llena de gracia que se encuentra en algunas versiones de la Biblia insinúa que María es una fuente de gracia, algo contrario al sentido de la expresión del ángel. Más bien, María es una receptora del favor divino y no una fuente de gracia para dispensarla a otros. La gracia que recibe consiste en ser elegida para ser la madre del unigénito Hijo de Dios, un privilegio singular que la hace la más bendita entre todas las mujeres. María siente temor ante el mensajero celestial y en su modestia le extrañan los elogios que le hace el ángel a ella. Pero mucho más le sorprende el anuncio de que concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Jesús, nombre griego que es equivalente al hebreo Josué, el cual significa Jehová es Salvador o Jehová es salvación. Este hijo será el heredero del trono de David, pero no será meramente un rey terrenal adoptado por Dios, sino que es el mismo Hijo del Altísimo y su reino será eterno. No debemos interpretar la pregunta de María que hace allí en el verso 34 como una expresión de incredulidad, como en el caso de Zacarías. Es probable que ella entendiera que concebiría inmediatamente y no comprendiera cómo sería posible esto sin la intervención de un varón. Recuerde que para que haya un nacimiento tiene que haber una relación sexual entre un hombre y una mujer. El ángel entonces le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella como la nube de gloria había descendido sobre el antiguo tabernáculo de Israel y que el niño será santo. Esto es, que no heredará la naturaleza caída que tiene todo el resto de la humanidad. María concebirá por un acto creativo del Espíritu Santo en su cuerpo. En confirmación de su predicción, Gabriel le refiere el milagro ya experimentado por su parienta Elizabeth. La fe y la sumisión de María son hermosas, dignas de imitar. La doncella sencilla se considera una sierva, una esclava del Señor y está dispuesta a obedecerlo, aunque estará expuesta a los chismes de sus vecinos, al malentendido de su novio, a los posibles repudios y a todas las consecuencias que traían estas cosas cuando eran consideradas un adulterio, incluso hasta ser apedreada. Sin embargo, los que confían en las promesas de Dios se someten a su voluntad y miran más allá del oprobio, por la fe alcanzan la gloria venidera. María será la madre del Hijo de Dios. Hermanos, hermanas, no cabe duda alguna que el nacimiento virginal es un concepto difícil de armonizar con los conocimientos que nosotros tenemos acerca de la biología. Pero respóndame esto, ¿lo sabe todo la ciencia? Al menos le puedo dar 2 elementos que la ciencia no ha podido dar explicación. Uno, precisamente este hecho sobrenatural, el nacimiento virginal de Jesús en María. Y por otro lado, la resurrección de nuestro Salvador, de Jesús. Esos 2 hechos, al menos, no pueden explicarse tan fácilmente por la ciencia. Hermano o hermana, no puedo dejar pasar por alto el nombre Jesús. Recalcarlo una vez más, nombre griego que es equivalente al hebreo Josué, el cual significa Jehová es salvación o Jehová es Salvador. Y por otro lado,
no podemos dejar de lado ni recalcar la fe y la sumisión de María, cualidades que nosotros también debiéramos reflejar en nuestra vida cristiana. Se consideraba una esclava del Señor y estaba dispuesta a obedecerlo, venga lo que venga. Dígame usted si eso no es amor a Dios. Les animo a que podamos imitar la fe, la sumisión y la obediencia de María en nuestras vidas. Por último, estudiemos el siguiente pasaje, la tercera anunciación, anuncio del ángel a José. Y nos vamos a centrar en el libro de Mateos, en el capítulo 1, versos 18 al 25, que dice de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de profetas, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como tercer anuncio, tenemos entonces la anunciación del ángel a José, según el relato de Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. El relato de Mateo en cuanto al nacimiento de Jesús es completamente independiente del libro de Lucas. Este narra, es decir, Lucas, la historia desde el punto de vista de María, pero Mateo lo hace desde el punto de vista de José. Sin embargo, ambos evangelistas concuerdan en atribuir esta milagrosa y maravillosa actuar al Espíritu Santo en María. No transcurre mucho tiempo antes de que José observe que María está encinta. Y como están desposados, consideran la infidelidad como un adulterio. Podemos imaginarnos entonces la desilusión y la pena que siente José, ya que es un hombre bondadoso y no quiere armar un escándalo. Resuelve entonces separarse secretamente de su esposa. Pero es aquí donde interviene Dios, hablándole por medio del ángel en sueño. Con profundo respeto y delicadeza, el ángel revela a José el tan anhelado misterio. En este relato se notan dos de los temas que se encuentran en el Evangelio de Mateo. Por un lado, Jesús es el rey, y por otro lado, es el rey rechazado. José piensa repudiar a la futura madre del rey, y el ángel se dirige a José llamándolo José, hijo de David, con lo cual hace hincapié en la línea real y mesiánica del futuro padre legal de Jesús. María dará a luz un hijo, y José le debe poner por nombre Jesús. Así se llamó Josué, quien como sucesor de Moisés condujo al pueblo a través del Jordán y conquistó a Canaán. Este nuevo Josué, sin embargo, será más que un libertador militar. Su misión no es libertarnos de la opresión política y económica, sino más bien salvar a su pueblo de sus pecados, es decir, la culpa y el poder esclavizador del pecado en la humanidad. Y aquí nace una pregunta. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Es acaso solo Israel? A la luz del Nuevo Testamento vemos que se refiere a más que a los judíos, a la raza escogida, a aquellos que creen en Jesús, que han aceptado a Jesús en su corazón. Entonces, abarca a todos los que pertenecen a Dios. Así que desde el primer momento a este niño se le promete un pueblo propio. Luego, el evangelista señala que las misteriosas circunstancias que han perturbado a José no son netamente perturbaciones propias humanas, sino más bien vienen dadas del cielo. Y le cita, por ejemplo, Isaías 7:14, para demostrar que el nacimiento virginal fue profetizado hace unos 700 años. Agrega también un segundo dato que proporciona el profeta, un nombre que es tan profundo y rico como el nombre Jesús,
y Emanuel, cuyo significado de este último es Dios con nosotros. La concepción sobrenatural ha resultado en tener a Dios con nosotros en la persona de Jesucristo. Así que el nombre Jesús señala su misión, pero el título Emanuel, su naturaleza, la cual es divina. Al despertar José, lo que hace es lo siguiente: toma a María por esposa, pero no vive como esposos hasta que ella da a luz a su hijo, según lo relata Mateo capítulo 1, 25. Interesante la anunciación que hace el ángel a José, una anunciación milagrosa, una anunciación sobrenatural. Tres anunciaciones sobrenaturales que hacen mención acerca de nuestro Salvador Señor Jesucristo. Por un lado, entonces, tenemos la anunciación del nacimiento del precursor y que está presente en la vida de Juan, un hombre que nació de una mujer estéril. Dios hizo su obra sobrenatural en aquella persona. Por otro lado, la anunciación a María. Recuerde, María concibió por obra del Espíritu Santo. Un segundo anunciación sobrenatural en la vida de María. Y por otro lado, por último, la anunciación a José, que hace mucho más maravillosa esta historia acerca de nuestro Mesías. ¡Qué gran bendición tenemos todos nosotros en que el Emanuel, el Dios con nosotros, se haya presentado de esta manera, tanto en su humanidad también como en su divinidad! Jesucristo es el Señor, Él es nuestro Dios y solo a Él le debemos honra. Recuerde siempre esto: Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Bien, hermanos y hermanas, ya para concluir, espero que también haya sido de bendición esta clase, y yo me quedo con una parte final que salía en la lámina, que es el Emanuel, Dios con nosotros. Yo creo que eso es una tremenda revelación, es una tremenda bendición de que el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿cierto? El Mesías prometido, esté con nosotros a través de su Espíritu Santo. Recuerde siempre que Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, es el Rey, es el Señor, es el Rey de nuestra vida, es el amo de nuestra vida. Espero que este estudio, que esta clase haya sido de bendición, y declaremos siempre en nuestra vida, en nuestra familia, a Dios, a Jesucristo, como el Emanuel, el Dios con nosotros. La gracia del Señor sea con ustedes, con su familia, y el Dios me los guarde de todo peligro y de todo mal, y solamente podamos recibir de Él sus ricas bendiciones. Dios les bendiga.